Muchas gracias. Seguimos conversando aquí en La Silla Rota con Alfredo Figueroa, ex consejero del IFE, del entonces IFE, al que llega después de un proceso de participación importante en el ámbito ciudadano. Se formó un comité en 2007 ciudadano que propuso una serie de reformas de carácter legal, muchas de las cuales eventualmente llegaron al cuerpo de las reformas, de las nuevas leyes, y tenemos lo que tenemos hasta ahorita. Pero quisiera pedirte un poco tu visión sobre los resultados, desde mi punto de vista sorprendentes en algunos casos. Por primera vez contienden candidatos independientes. Yo creo que una de las noticias más importantes del proceso, si no es que la más importante, es el triunfo de Jaime Rodríguez, el Bronco, en una gubernatura tan importante como la de Nuevo León. ¿Cuál es tu balance en este momento? Mira, el primer aspecto que me parece que es importante poner de manifiesto es que en las elecciones intermedias hubo en esta ocasión un porcentaje de mayor participación. Y eso debe señalarse un poco a partir del propio contexto que vivimos y del que hablamos en el bloque anterior. Lo primero que diría es que hay un mensaje, me parece clarísimo, de la sociedad por el caso de el Bronco en Nuevo León, pero también, si lo vemos, de Alfaro en Jalisco y del propio Movimiento Ciudadano, si lo vemos en un conjunto de lugares, en Morelos, bueno, alguna cosa inusitada también, una sociedad que le está reclamando, digamos, a los partidos tradicionales su incapacidad para tener una agenda y un diálogo mucho más directo, digamos, con la sociedad. Sí hay, me parece, debe quedar como, o está quedando como muy claro, que ahí donde los ciudadanos tuvieron alternativas viables, competitivas, respecto de los partidos tradicionales, aparecieron fenómenos, por un lado como el Bronco, o en la propia Ciudad de México, como un partido como Morena, o la distribución que de pronto vimos imprevisible en algunas delegaciones, apostando por otro tipo de candidaturas como la de Xóchitl Gálvez, por ejemplo. Sí, entonces hay un voto alto relativamente, es el Sí, 57%, que es más alto que hace 47, años. 47%. 47, perdón, que es más alto que hace 3 años y es más alto que hace 9 años, en las elecciones intermedias. Sí, más, Perdón, sí, más que hace 6 y hace 12. Sí, hace 12. Es una muy buena señal. Es Y una la otra muy buena buena señal es que en un entorno donde al parecer la gente está a disgusto con sus partidos, con sus gobernantes, con sus representantes, en lugar de abstenerse va y los castiga en las urnas. Sí, yo diría que eso es uno de los primeros elementos que tenemos que ver y el cómo en muchos lugares lo que ha, digamos, ocurrido no estaba siendo previsto ni siquiera por los ejercicios, digamos, demoscópicos, por las encuestas. Hay una tragedia, deberemos verla en los siguientes días y semanas, de qué tanto se equivocaron las encuestas, en muchísimos casos. ¿Qué tanto se equivocaron las encuestas? Y yo, déjame plantearlo así, más allá de las equivocaciones, yo diría también hace como muy evidente las intenciones. Hemos estado viendo este fenómeno de encuestas que fallaban tanto, era un fenómeno que antes era conocido en las elecciones locales, solamente. No lo veíamos tanto, digamos, a nivel federal. Ahora que tenemos otras reglas para las encuestas, lo que estamos viendo es resultados que son incomprensibles. Un encuestador da una semana en tercer lugar al Bronco y la segunda semana lo pone empatado prácticamente y el hombre gana por el doble prácticamente del resultado. Esto me parece, estos márgenes de error no parecerían razonables de cara a un ejercicio, digamos, estadístico, sólido, serio. Entonces hay que preguntarnos un poco por eso y creo que la ciudadanía también se va formando hoy una opinión mucho más por el tema de las propias redes sociales. Creo que eso es un componente que todavía no estudiamos suficiente, pero que va a tener un impacto muy relevante, creo yo, en el proceso electoral. ¿Qué elección te sorprendió más, además de la de Nuevo León? Bueno, me pareció muy sorprendente lo que ocurrió tanto en la Ciudad de México como lo que ocurrió en el estado de Jalisco. Hasta los últimos datos que yo revisé, resulta que la primera fuerza de Jalisco se llama hoy Movimiento Ciudadano, que es más allá que el fenómeno de un presidente municipal.
es un fenómeno... más allá de Enrique Alfaro ganando Guadalajara. Más allá de ganando Guadalajara, Jalisco es uno de los estados más importantes desde el punto de vista del tamaño que tiene. Sí. Y por eso se nutre tanto la participación del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Es correcto, ese es uno de los factores, pero no solo. Si uno revisa los resultados en Veracruz, si uno revisa los resultados en Tabasco, si uno va haciendo un análisis punto por punto, advertirá que el crecimiento de casi 6 puntos, cercanos a los 7 puntos de Movimiento Ciudadano, lo igualan o lo acercan muchísimo a la preferencia que ha tenido el Partido Verde. Es verdaderamente un fenómeno muy interesante, creo, que hay que revisar, ciertamente local, pero... Sin los excesos sí. del Partido Verde, sin este desempeño desde mi punto de vista cínico y gandalla del Partido Verde. Ese es otro componente del que podemos hablar, pero esto me impresionó mucho en la elección. El fenómeno de la Ciudad de México me pareció muy interesante porque contra muchas de las encuestas que había, lo que vemos hoy es un crecimiento del partido político Morena en muchísimas de las delegaciones, en muchísimos diputaciones, prácticamente estará siendo la primera fuerza, muy probablemente, o la segunda fuerza de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en un momento además en donde estamos discutiendo la constitución, la nueva constitución del Distrito Federal. Creo que es un fenómeno... ¿Tu registro, Morena, es un fenómeno metropolitano, capitalino, o se extiende a otras zonas del país? No, es un fenómeno nacional en muchos de los sentidos. Sí. Otra vez vamos a Veracruz, vamos a Puebla. Ha superado en algunas de las circunscripciones al Partido de la Revolución Democrática, en todas las circunscripciones. Es decir, tiene hoy Morena, sin haber podido ir claramente a vencer al PRD, no lo ha vencido, está 3 puntos por debajo del PRD. Pero es un fenómeno que un partido de nueva creación, el crecimiento en su primera elección tiene ese resultado. Bueno, ya en los días previos se dejaba ver un fenómeno de voto oculto, incluso en la propia ciudad. Tal vez no en esta magnitud. No en esta magnitud, pero ya se advertía, y yo hablé con algunas gentes cercanas a el PRD, quien estaba haciendo las encuestas, y ya empezaban a advertir un fenómeno de voto oculto de un ex-perredismo que hoy le manda un mensaje al PRD de la Ciudad de México, al jefe de gobierno de la Ciudad de México, clarísimo, en términos de esos mismos votos eran los votos de un solo partido antes, y hoy algo a donde han decidido esa ciudadanía transitar es al partido Morena, sin que ese partido tenga, y no habría ya que desdeñar este asunto, una estructura, porque, digamos, yo no advertiría que lo que vimos en votación es la estructura, digamos, de militancia de ese partido político. Déjanos ir a un tercer bloque para seguir profundizando en estos temas. Seguimos aquí en La Silla Rota. Muchas gracias.